¿Pagó Jesús solamente por los pecados pasados de todos los que hemos creído en Él? ¿O pagó también por los pecados presentes y futuros? Mire, algunas personas afirman que Jesús solamente pagó por los pecados pasados de los creyentes, pero lo cierto es que la Biblia enseña que su sacrificio cubre todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, vamos a analizar todo esto con textos que demuestran que el perdón en Cristo es completo y eterno. En primer lugar, el sacrificio de Cristo es único y definitivo. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, Jesús ofreció un único sacrificio que cubre todos los pecados, y su sacrificio no necesita repetirse porque ya fue suficiente. En segundo lugar, Dios perdonó todos los pecados en Cristo. Colosenses 2, 13, 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué significa todo esto? Pues que el registro de nuestras deudas, faltas, delitos y transgresiones contra Dios, y que la ley revela, mostrando nuestra condición ante Dios, que éramos culpables y merecíamos el castigo eterno, pero que la ley en sí misma no puede salvarnos, mis amados, pues Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que eliminó la culpa y la condenación de la ley. Ahora en Cristo somos libres de la deuda del pecado y podemos vivir en su gracia. Por lo tanto, Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no solamente los pasados, sino también los presentes y futuros. Y la condenación a causa del pecado ha sido completamente anulada. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:1. En tercer lugar, la redención en Cristo es permanente. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, la redención es un estado continuo y no hay limitaciones en el perdón de Dios, como vimos ya en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús realmente. Ahora, piensen esto. Si solo los pecados pasados fueran perdonados, ¿aún habría condenación futura? La falta de condenación significa que el perdón otorgado es definitivo y completo. Así que piensen esto. La obra de Cristo alcanzó a todos los creyentes en todos los tiempos. Hebreos 9:14 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo logró es eterna, no temporal, y esto garantiza que los pecados de todos los creyentes, tanto pasados, presentes y futuros, han sido pagados y en Cristo perdonados. Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que Jesús pagó por los pecados de todas las personas que han creído, creen y creerán en Él. En quinto lugar, la confesión y el arrepentimiento siguen siendo necesarios. Mire, aunque los pecados han sido perdonados, o sea, pagadas nuestras transgresiones, la comunión con Dios se mantiene mediante la confesión y el arrepentimiento, lo cual es parte de la respuesta coherente del creyente a la obra redentora de Cristo, y también es señal de la presencia del Espíritu Santo en el creyente y con el creyente. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto, mis amados, no significa que la salvación se pierde, sino que el creyente debe reconocer sus pecados y depender de la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo fue completo y eterno, cubriendo todos los pecados pasados, presentes y futuros de los creyentes. Decir que Cristo solamente pagó por los pecados pasados es un error que limita la eficacia de su obra redentora. Por lo tanto, la Biblia deja claro que en Cristo hay perdón absoluto y total. En Cristo está la redención, mis amados. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.